Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López, acompañado de mi maravilloso grupo de periodistas aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. ¿Cómo están todos ustedes? Me imagino que muy bien, ya con calor, rico. Sí, Nacho, hizo bastante sol, pero se está disfrutando también. Las noches están muy calurosas, particularmente Sí, sí, calurosas. sí. Oiga, don Cifuentes. Hay que dormir con la ventana abierta. Ay, ay, Esa es la clave. ay. No. No. Amanecemos sin voz, le cuento. ¿Qué dice eso? El aleteito del murciélago así. No, eso es un zancudo gigante. No, eso es un zancudo gigante. No hay nada más inofensivo que un murciélago. Un murciélago sabe dónde está usted, dónde termina la cama, dónde empieza la cabecera. Tan Pero lindos. ¿quién se duerme con un murciélago en el carro? Yo lo hacía. Ay. Perdón. Nacho, ¿sabe qué? Yo ayer me comprometí con los televidentes. Ay, vean cómo está. ¿verdad? Me las mandaron varias seguidoras. A mí también me mandaron. Miren lo que dijo Dore, mismo me paró. Yo dije, no, eso pero era montaje. La gente le hizo A ver, la muéstrame a tarea. ver qué No, montaje. son las mismas. La gente le hizo la tarea. Master, ¿me ayudan, por A ver, favor? a ver, Eso es ¿qué montaje. fue lo que usted vio O es una y re- que lo Creo que la maravilló cámara lo está viendo tanto de usted la porque ciudad? no existe, ¿sí o no? No es la foto. No, lo que Era pasa es puro que, cuento. lo que pasa es que el máster no saben de qué está. De unos guayacanes, de pero unos diles de guayacanes. qué, diles de Imágenes qué, de los menciónalos. Guayacanes, correcto. Calderón, rescátelos, por favor. Bueno, Árboles, entonces, mientras ustedes colores. cuentan su historia, que creo que no la tenía coordinada, yo tengo. Véalos ahí. Ya, lo- Mire, Nacho, el contraste Muy bien. que No, yo le hablaba. es así, hermosa. Esa ¿Para está qué? Tiene usted muy toda linda. la razón. Lindísimo ese rosado con ese amarillo, lindísimo. Es uno de los árboles que más me gusta, es que es un Pero- amarillo. pero creo- Ahí hay rosados, amarillos y el Y naranjado rojos. que tenemos Sí, aquí al naranja. frente no es guayacán, es otra variedad de árbol. Pero son hermosos. ¿Un qué? No es un cámbulo. Sí, creo que es un, sí, No creo sé, que yo sí, no soy pero todo el mundo experto, piensa que es un guayacán. No, no es Alguien que no guayacán. sepa de árboles que Hay me haga sentir no guayacanes tan sola. blancos, rosados y amarillos. sí. Y este que tenemos aquí al frente del canal, naranjado, Naranja. Y hay varios por la ciudad de es Naranja. hermosísimo. De todas formas, si algún televidente sabe de botánica, nos ayuda y nos cuenta realmente cuál es la especie del árbol florecido en la estación de industriales, naranja, para que si nos Estamos ayudan, orgullosos. nos dan el dato. Desde el 1 de septiembre del año 2022 al 29 de enero del año 2023, Petro ha hecho hoy realizó hasta esa fecha 1.503 publicaciones en Twitter. Ahí tienen ustedes la primera gráfica, la van a ver ustedes cómo, mire, arranca y vamos ya, arranca. En septiembre estaba en esto, tuvo un lapso entre octubre y noviembre donde le bajó y sigue a toda velocidad. Son 1.503 publicaciones. Las palabras que más utiliza y donde más recurrente es Petro son las siguientes: pueblo, reforma, Estado, mundo, política, paz. Mientras más grande sea la palabra, más menciones. repetida. Es lo que se recurrente llama una nube de palabras. O sea Paz que es paz, la por gigante. ejemplo, paz, Estado, fueron muy Y recurrentes. mete mucho mundo, mire, mucho. Sí, Y reforma. Es que recuerde la paz total. Claro. Claro. De hecho, ahí debería estar total. Muy bien. ¿A quién le responde Petro? Y A esa los es la- medios. le responde, por ejemplo, cuando salió el de Economy informal 8 veces, al Tiempo 8 veces, a María Fernanda Cabal en tercer lugar con 6 veces, a la W Radio con 6, a Blue Radio con 5, al Colombiano 5 veces, en fin, ahí tienen ustedes a Federico ¿Me Gutiérrez recuerda también el aparece. periodo de tiempo, por favor? De septiembre del año pasado al 29 de enero de este año. ¿Listo? Porque nada más en esta semana le ha No, le respondido estoy 3 hablando- veces no, a María no, Fernanda. Le estoy Cabal. hablando de hasta el 29 de enero. Listo. Sigamos con la siguiente gráfica. En la siguiente que vamos a ver son las diferentes respuestas que hace. Ahí tenemos, pues, digamos, cómo le responde al Tiempo, cómo le responde a los otros, donde dice esto es calumnia, esto es injuria, y para que quede el antecedente, pues, de que sí, realmente sí ha hecho estas publicaciones. Entonces aquí les dejamos estos dos. Vamos para la siguiente. Ahí tienen también lo que le responde a la Cabal, lo que le ha dicho a muchas personas. Ustedes lo pueden ir leyendo y lo van a ver en nuestras redes. Las publicaciones con más me gusta. Ahí están las publicaciones. Y la primera la hizo el 18/10 del 2022. Agradezco al 18 Reino de Unido octubre. por su decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos. 136.000 me gusta. La segunda dice, ¡Viva Lula! Esa la publicó el 30/10 del 2022. El día que ganó Lula. 127.572.
El 2109 del 22, hoy le pedí perdón a Haití por el asesinato de su presidente cometido por mercenarios colombianos, 89.273. Ya este año, el 0801, el 8 de enero, toda mi solidaridad al Lula oficial y al pueblo de Brasil. El fascismo decide dar un golpe, las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia, es hora de reunión de la OEA si quieren seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática, 82.000 likes. Ese día fue un domingo. El 16 de enero, primero renuncio antes que subir la edad pensional. Otro domingo. 74.000. El 26, la selección Colombia Femenina Sub-17 hace historia en el Mundial, 69.000. Mi discurso completo ante las Naciones Unidas, 64.000 likes. Pero me encontré algo que me llamó la atención. Ahí está, pues les hicimos el Zoom para que la gente en su casa lo pueda leer. Pásenme la siguiente si es tan amable, va rodando. Esas son todas las que les acabo de leer, más o menos. Muy bien. Estas son donde más likes ha tenido. Ahora mire lo contradictorio. Ha crecido, mire cómo crecen publicaciones, pero Exponencialmente. mire Como la de segunda que crecer en dice, me gustas. promedio de me gusta, hacia abajo. ¿Será que entonces está cansando Petro con esto? Con tanta Gobernando por publicación. Twitter. Tanto. Esta información la conseguimos gracias a Edondata, que hace un análisis completo. ¿Crecieron las bodegas? Donde espera un momento, todavía no me le meta, donde se mira cada respuesta, o sea, se hizo el análisis completo de todos los trinos, con todas sus respuestas. ¿Será que al principio tenía muchas bodegas? ¿Será que ahora no? Ahí tienen ustedes. ¿Usted qué dice, María Andrea? Nacho, no, frente a lo de las bodegas o quizás lo que usted dice que tal vez no están gustando sus trinos, no. Fíjese que la Fundación para la Libertad de Prensa, coincidencialmente, Nacho, no sabía yo que iba a sacar usted esto, estaba leyendo esta tarde, porque ellos sacaron también una investigación alrededor de los trinos de Gustavo Petro y mencionan varios aspectos fundamentales, pero me quiero dedicar a uno, y es a cuántos medios les está respondiendo, y le responde exactamente a 9 medios, pero frente a lo que usted... mostrar la gráfica de los medios si es tan amable, que ahí la tenemos. Las respuestas están... Y frente a lo que usted dice de los me gusta, hay algo, y es que la Fundación para la Libertad de Prensa advierte que lo que está haciendo es controvertir los datos que da un medio de comunicación, y este medio de comunicación se basa en las cifras públicas. Entonces, lo que parece ser que el presidente se está contradiciendo, y ese efecto, pues digamos, lo que está generando es frente a la sociedad como, venga, pero es que su mismo ministerio está diciendo la cifra que dijo el medio de comunicación, luego usted viene y lo revierte, entonces, ¿a quién le estamos creyendo? A ver, contemos. El Tiempo 1, W Radio 2, Blue Radio 3, El Colombiano 4, Caracol Radio. Caracol Radio 5, La Silla Vacía, RCN La Silla Radio. 5, 6, 7, sí, ahí está CNN más o en menos los que español, usted El dice. Espectador. Sí, y El CNN, Espectador, ahí están los que ahí usted dice. Pues, este es el estudio que hicimos nosotros, desde Nos Cogió la Noche, en compañía de Edondata, que es especialista en hacer estos análisis. Pareciera entonces que el presidente está muy preocupado por la opinión pública desde lo mediático, y que parte de su discurso consiste en enfrentar directamente, a través de Twitter, eso sí, a los medios de comunicación y sus afirmaciones. Hoy El Colombiano, por ejemplo, respondiendo a una respuesta que él les dio en Twitter, diciendo que era falso una publicación que habían hecho sobre la ocupación de la finca de Los Castaños Montería. Sí, señor. Publica un nuevo informe diciendo, no es falso, mire, Aquí está, la finca sí. está vacía. La finca está vacía, No ha esta llegado la gente está gente. por fuera de la finca, hay 6, 7 vigilantes armados y todavía, o sea, una cosa es estar en campaña, y en campaña había mucha respuesta, ya estamos gobernando. Es que mire, Vuelvo a son- mostrar la última gráfica y miren la que es. Nacho, son No, la última es, la última, los señores. me gusta versus Eso, los... miren, se le fue para abajo lo me gusta. Es que mire, son 375 Twitter en promedio mensuales, 13 al día. Sí, señor. Y yo a veces no alcanzo a ir al baño. Bueno, hay gente para todo. Hay gente Ay, pa' ay, todo. ay. Mejor dicho, desocupar al presidente. Lo que pasa es que No, también lo yo que no está haciendo dije ahí... No, ese fue obviamente un eso modelo de comió, gobernar. eso comió. Yo no he dicho eso. O sea, Ay, no, hombre, le va a póngale salir la seriedad a este carapela tema. ahí.
María Andrea. Nacho, que lo que hace en ese ejercicio el presidente Gustavo Petro es controvertir a la prensa cuando le responde exactamente 9 medios y lo que hace es, digamos, elevar o tratar de posicionar su narrativa. Entonces, claro, digamos que a la gente no le está gustando como, venga, si esto lo está diciendo un medio, un periodista, pues también lo que está haciendo, y lo decía la Fundación de la Libertad de Prensa, lo que hace es estigmatizar. Y además comparó la FLIP, lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro con lo que se vio en el gobierno del presidente Iván Duque, y expone además que lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro de controvertir los datos de un medio de comunicación que se está basando en información pública, lo que hace es exponer a los medios y al periodista. Habrá que ver de pronto qué tantas emociones está moviendo el presidente en esos trinos. Porque recordemos que la gente en redes sociales se mueve por las emociones. En campaña, claro que movía muchas emociones. Ahora de pronto son más cifras, son más datos y de pronto eso no mueve tanto al ciudadano y por eso no le da el me gusta. Entonces, Puede ser. entonces lo que usted está diciendo es que nos va a contravertir. No, hay Va a una decir, co- señores, nos cogió la noche, eso es mentiras, me está apoyando mucha gente porque es lo que le está haciendo. Bueno, y a propósito de apoyar, es que recuerde que luego de la publicación que sacó el diario El Colombiano acerca de cuántos seguidores reales o falsos tiene el presidente Daniel Quintero Calle, pues ¿El presidente Daniel Quintero? el Uy, alcalde, ya lo ya leí. lo a una vendió. categoría. Ya lo tiene el presidente, bien. Alcalde, venga. ya es usted presidente. No, pero venga, póngale cuidado porque Le no me ahorraron voy a la desviar campaña. del tema presidencial, y es que se hizo también el ejercicio contrario. También varios medios, y acá hicimos algunos ejercicios también internamente, de buscar la página de mandatarios, pero también de medios de comunicación. El presidente Gustavo Petro, que tiene más de 6 millones de seguidores en Twitter, le salen unos 4 millones, digamos que serían falsos, pero decimos falsos a aquellos cuentas que tienen 6 seguidores, 7 seguidores, o que no tienen movimiento pues en su Twitter, pero que lo que hace es elevar la cantidad de likes, me gusta, de que lo leen. ¿Qué le pasa a Twitter? ¿Qué le A pasa? nivel Que- mundial. Bueno, Es una de las plataformas que va para abajo. está en una crisis Que incluso- decreciendo. Lo que leíamos en algunos estudios que leí, el informe del año pasado de redes sociales, por ejemplo en Colombia, es fuerte, pero es fuerte a nivel político, de todos Por los de Petro y por opinión y más eso. informativo. Pero no decir que uno tiene 6, 10 millones de seguidores en Twitter en Colombia, no la vea, porque es que Twitter no la siguen los pelados, la gente joven no está pegada de eso, ellos están de TikTok. En TikTok. de E Instagram. Pero sí. se supone que los que toman decisiones... Ahí sí están. la- Ah, el, no. el problema es que ahí se está centrando, lo que decía María Andrea, una narrativa muy peligrosa, más que en el tema específico de si este dato es o no verdad, una narrativa de los medios desinforman, que ya fue muy recurrente, por ejemplo, en el cubrimiento de las marchas que el mismo, hoy presidente, aquel entonces Candidato. senador, Candidato. respaldaba. Los medios desinforman, y eso dicho tantas veces, así no sea cierto, termina siendo creído por la gente. Y eso puso en grave riesgo a los periodistas que cubríamos marchas, que cubríamos protestas, simple y llanamente porque éramos o no de un medio de comunicación. Eso es muy grave, muy delicado y es una restricción muy grave a la libertad de prensa en el país. 30/06 del 2022. Eso es O sea, 30 de junio Del año 30 de pasado. junio. del año pasado. 4.3 millones de usuarios allá en Twitter en Colombia. Entonces, ¿usted cómo va a decir que tiene 6? Gustavo Petro. Sí, en Colombia. Le estoy hablando. Tenía Sí, tiene 4.3 en hoy- Colombia. hoy tiene 6 millones Usted y puede medio. tener 10. sí, pero no, puede usted puede tener tener 10, seguidores 20. en otros Pero países. los seguidores de todo el Como un mundo. líder Exacto. La clave es tener Lo que amigos. pasa es que- Esos que le cañan a uno diciendo que tienen 8, 9, no, son una pequeña parte en Colombia y el resto ya sabemos de dónde La vienen. clave no es lo tener sabemos de amigos dónde en son. Tailandia y en Bangkok y en Bangladesh. Allá hay buenos amigos que lo siguen a uno también. Esto es en Muchos el 2022, debió haber crecido un poco más, pero bueno, ahí lo tienen, señores. Todo esto es porque ahora que estamos en este asunto ahora estamos en campaña. De hecho, leíamos hoy con mucho interés un artículo que saca el periódico El Colombiano acerca de las encuestadoras y cómo se empieza ya a tener ahí un panorama como bastante complejo. Bastante, enrarecer el panorama. Sí, se empieza a enrarecer porque es un negocio de oportunidad. O sea, estamos en temporada, entonces venga, ¿cuánto les vamos a vender? Y yo le hago la suya. Entonces, ¿usted quiere donar mucho? Pues no sabía uno, esperaría uno que no sea así. Pero las contrato yo, las contrata Dube, las contrata María Andrea. Cada candidato quiere saber cómo está. El dilema es, ¿quiere saber cómo está de verdad? ¿O Ya, ese quiere era que lo pongan bonito? Queda la duda. Lo que pasa es que se aprovechan las... A ver, en esta época se confunden las encuestas con los sondeos.
con las llamadas, con las conversaciones, con las diferentes publicaciones que se hacen por ahí en diferentes medios. Yo no haría que confunden las mezclas. Pues, las mezclan las- intencionalmente De los mismos que para hablan de las confundir. sumas. Las mezclan para confundir. Y desafortunadamente, ¿para qué sirve eso? Para desinflar candidatos. O para inflarlos. O para inflarlos. Ah, o para ponerlos, inflarlos. para ponerlos en el partidor. Es correcto. Y para que llegue o se vaya la plática de las diferentes campañas. Para eso sirve. Vio que usted en la entrevista de López eso fue armando aquí tremenda garrotera en redes, María Andrea. De Sebastián. Ya la- Sí, señor. Claro. Vamos, garro, ya Y la primera que salió a defenderse fue Paulina. cogió, sí, aparte aquí a la entrevista y salió y eso se armó garrotera. Están ¿Y ahí. qué dijo? ¿Ah? Que no, Que no es la candidata de Quintero. Exactamente. Desmintió lo que dijo aquí Desmintió, Sebastián. lo Incluso desmintió lo con- señaló, dijo, él es el que es el candidato de Quintero porque incluso lo había Votó apoyado. esto, votó lo Dijo otro. que Sebastián es el candidato de Por, Quintero. por Ah, acciones que él había hecho en la Oiga, anterior. pero ¿cómo está cómo desprestigian a un candidato? Dicen, es el candidato de Quintero ya. Esa es la manera de desprestigiar cualquier candidato. Qué Bueno, vamos cosa a tan traer compleja. acá a un candidato que diga yo sí soy el de Ve Quintero. tú a saber también. en realidad. Sí, Entonces, ¿quiénes son los claro, hay candidatos de varios, Quintero? hay varios Sí, que... no, y lo vamos a Llegarán tener. y pasarán por Obviamente acá. estarán aquí sentados en la primera mesa de opinión de Antioquia. Coordinadora creen los empresarios de Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Bueno, hoy hubo algo muy interesante en la ciudad de Medellín sobre minería, José. ¿Qué fue este evento? ¿De qué se trataba? Mucha gente asistió, por lo que veo. Sí, Nacho, en realidad no es un evento muy masivo porque es sobre todo para el público especializado. Sí, por eso digo, fue muy masivo, pero del público especializado, sí. De ese sector. Si allá no Pero- vendían artesanía, ni ropa, ni desfiles, ni Es en Brasil, correcto. Ni hubo concierto en la plazoleta. No hubo conciertos, sí. Efectivamente, se habló allí, de hecho Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, de la importancia del sector para el país. Recordemos que el sector minero energético, el energético pues no tan incluido en el minero, son de los sectores que en alguna medida están siendo cuestionados en este periodo presidencial, pero es un sector bien dinámico, un sector que ha traído grandes cantidades de divisas al país, de dólares, y nada menos él lo mencionaba. ¿Qué sería el precio del dólar en nuestro país de no ser por este sector? Le doy algunos datos interesantes. La producción de carbón fue de 65 millones de toneladas. De esas 65 millones de toneladas que se producen en el país, el 25% se van para Europa, el 37% para Asia y el otro 37% para diferentes países de nuestro continente. Colombia es el tercer productor y exportador de lo que se denomina como carbón metalúrgico. El año anterior, empresas asociadas o que pertenecen a la Asociación Colombiana de Minería extrajeron 600.000 onzas de oro, aunque en el país el año anterior se extrajeron 1.500.000 toneladas de oro. Adivina quién hizo la diferencia. Sí, claro, es obvio, las 900.000. Las 900.000. Las 900.000. Bueno, ¿a dónde llega el oro? Nuestro oro, que hay, el departamento de Antioquia es especialmente fuerte frente a otras regiones del país. A Estados Unidos y el resto de América el 43%, a Asia el 25% y a Europa, en especial a Suiza, el 27%. Acá también se produce níquel, cemento y otros productos que tienen que ver con la minería. Hay una gran expectativa con el tema del acero. Lo que es la producción y la extracción de acero en el país representa solo el 0.5% del total de la minería. Pero lo que se calcula que hay en Putumayo daría para que el país se convierta en el productor más grande en el mundo de ese tipo de productos. Entonces hay grandes expectativas, de hecho mañana lo vamos a tener acá en el Pero programa. Tranquilo que la ministra ya dijo, no, nada, pueden hacer allá reuniones en Medellín, donde quieran, aquí esto no va a... Obviamente brilla por su ausencia. Pero fue el la viceministro, ministra. pero fue el viceministro de Minas, ¿no? Sí. En la agenda estaba. ¿El nuevo?
Es que hay una viceministra Hay de varios- Energía hay y un varios viceministro de viceministros. Minas. Ya le entiendo, al O sea, interior una hay varios para... ministros. Sí, es una para Veremos a ver cada qué uno. pasa. La El riqueza caso la es que tenemos ahí. el dato corrobora lo que nos decía el invitado de la semana anterior. La minería ilegal, por lo menos en el oro, es bárbara. El 60% de la producción es ilegal. Es ilegal. No hay otra forma de ¿Cuál es la llamarlo. frase del día? Don Fernando Vea, Cifuentes. Nacho, y venga, le doy un datico final que me quedó tranquilo. faltando. Chiquito. Vea, chiquito. Para países similares a Colombia como México, Ecuador, Perú y Chile, en el año anterior, en estos países, se invirtieron 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Las empresas mineras. Las empresas mineras. En Colombia se invirtió 134.000 millones de pesos. Eso es una cifra muy pequeña, porque le estoy hablando de 4 países. Si usted lo divide, pues hace una división simple, sería como de a 500.000 millones por país, y acá solo fueron 134.000 millones. Hay preocupación e incertidumbre de los inversores extranjeros con llegar al país e invertir en nuestro territorio. La frase del día se la voy a decir, don Fernando. Propóngala. Créanlo, solamente el día que yo lo diga. ¿Quién lo dijo? Federico No, pero Gutiérrez. usted ¿por qué me le daña que la sé que- sorpresa, hombre? Pero es que lo dijo, lo dijo en hora 13, no era tan difícil. No, yo no dije eso, no lo era corché, Salió lo corché. en Cosmovisión a Oiga, la no 1 de la tarde en hora corché, 3. créanlo, solamente el día que yo lo diga. Y va a ser por allá en mayo. No creo que llegue hasta mayo, porque habrá que ¿Usted hacer cree que dos... lo va a decir antes? Yo le creo Dígame, a Federico. Yo por estrategia le aseguro Que que será antes el no martes. lo va a decir. Perdóneme, pero Claro. perdóneme, le hago una pregunta. Sí. ¿Y por dónde se va a lanzar? Pues Pues para por eso eso- está se buscando supone la que por su personería. movimiento creemos. Ah, por eso, si no le sale la personería, la está buscando, si no le sale, ¿qué tiene? A recoger 50.000 A recoger firmas válidas. firmas. Entonces, ¿en mayo le da? No. A no ser de que le salga la personería. Y como es todo estos asuntos, yo no creo que la personería le salga tan rápidamente. ¿Quién conoce el tema aquí? Don Fernando Cifuentes. ¿Le saldrá esa personería rápidamente? No, ese proceso no es sencillo ni es breve, pero también es posible que haya otras opciones. Por ejemplo, que no sea Federico Gutiérrez el que recoja directamente las firmas, sino su movimiento. Y eso entonces Entonces, su movimiento podría para, arrancar ya a recoger firmas. sí, daría para entender que Federico quiere posicionar el movimiento, pero no necesariamente clarificaría cuál es su panorama de gobernación. Él mismo lo dijo, gobernación de Antioquia o alcaldía de Medellín. Y se refería era a eso, qué voy a decidir y si lo voy a hacer. Eso entonces todavía, creo yo, sí se conocerá en mayo. Había otra posibilidad. Yo tengo por ahí ya mis fuentes y mis fuentes ya más o menos me tienen claro el panorama y de A y B, No, más o es menos que- sé para es dónde que, va la cosa. Nacho. No lo voy a meter al doctor Federico Gutiérrez en problemas, ponerme a marcharme aquí. Es que Cuente una cosa es que nosotros lo sepamos en mayo. usted. Eso es. Que él lo diga oficialmente, otra cosa No, es que una no cosa se es que nosotros sepa. lo sabemos ya, pero otra cosa es que él lo diga. Y puede exacto. cambiarla, ¿sí o Que no? él No puede oficial- decir si va o no que va. él oficialmente lo diga, eso podrá ser en mayo. Muy bien. Pero las decisiones claramente se tienen que tomar Dejémosla- mucho antes. a ver, Pero, la Nacho, noticia hay es otra suya, posibilidad. Mariana. Pero ya la dieron, pero, Ah, venga, sí. pero, venga, Achillamos. pero a mí me gusta, ¿Qué le como soy dejaron? docente, me gusta poner en contexto siempre Sí, a señor. la audiencia. Entonces, permítame unos datos acá, ya que desarrollaron la noticia. La situación es la siguiente. En el año 2015 se creó este Movimiento Ciudadano, creemos, del exalcalde y ex candidato a la presidencia de la República, Federico Gutiérrez. Lo que él hace hoy, acudiendo al Consejo Nacional Electoral, es pedir la personería jurídica para que este movimiento ciudadano se convierta en partido y como tal poder entonces sacar listas al Consejo, listas a la Asamblea, pero no solamente dice él que le interesa a Antioquia y Medellín, sino que le gustaría postular unas listas para otras ciudades principales del país, Cali, porque también se quejó mucho de lo que está sucediendo allí, y también para Bogotá y Cartagena. Una situación adicional, ustedes hablaban acerca del tiempo, según la legislación del Consejo Nacional Electoral, son 30 días que deben pasar para que le respondan a él. Él dice que cumple con todos los requisitos. El número de firmas que debe sobrepasar las 590.000, además lo que está avalado cuando él se lanzó a la presidencia de la Pare, República. pare. que 30 usted días corre mucho, ¿no? hábiles o calendario. Hábiles. Pero entonces páreme, que usted salió a toda velocidad. Entonces él ya tiene 590.000 firmas que recogió, Cuando se iba a lanzar. que fueron para- muchas más, pero ya tiene 590.000 válidas, ¿sí o no? Sí. Por Un eso poco se más, pudo realmente. lanzar un poco Sí, más. señor. Él cogió todas estas firmas,
y los documentos que le hayan pedido del Consejo Nacional Electoral, o no sé quién es, y ya las entregó. Sí, señor. Ya están entregadas. Sí, ya Entonces, está ya está radicado. corriendo el calendario para que, creemos, se arranque. vuelva partido. Se y si se vuelva vuelva partido, recuerden, Nacho, que también nos han dicho que en Medellín que él no quiere pues nuevamente empezar a recoger firmas. ¿Y cuándo entregó ahí- eso? Hoy lo hizo en Bogotá. ¿Cuándo le da usted por días hábiles? Hoy es febrero, No, para eso sí le mediados del da, mes entrante. Nacho, eso sí le Eso es daría. mes y medio. Mes Eso y sí le medio, daría. o sea, mediados de febrero, a mediados de marzo. O sea, Sí. en abril sabrá él su panorama. Y si esto no le sale, que pues, digamos que sí le va a salir porque tiene toda la firma y tiene todo esto, pues entonces le tocaría salir en abril, tomar decisiones y salir. Si le dicen que no, salir a recoger firmas a toda velocidad. Ese es el panorama. Pero no creo que Pero salga a no- recoger las firmas. ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser ese Nacho, porque él en últimas podría ser candidato de una serie de partidos. Que le Él ya ganó fue. a varios partidos. De una- claro, que le den ¿Usted el aval a cree los que partidos. él, siendo independiente... Obviamente a él le interesaría más tener su que movimiento. Claro. Él ya fue candidato a la alcaldía de Medellín por un partido, por el partido de la U. Sí. En esa época, si mal no recuerdo, fue tercero en la contienda. contienda. Y al siguiente año, cuando ganó la alcaldía, tomó la decisión de ser independiente. Si ya lo hizo en una campaña exitosa y hace mucho tiempo, pues con mayor razón ahora que ya tiene su movimiento, que ya presentó candidatos, tuvo concejales y él ganó la alcaldía. Yo no creo que Pero, hoy pero vaya en a el recurrir. escenario de que no lograra la personería su movimiento. Estamos hablando Pues, de y le- escenario, y le en ese quiero ganar eso. eventual escenario. Alcanzaría a recoger firmas. Abril y mayo le da. El 13 sería la fecha de marzo. Sí, los 13 días. efectivamente quiere ser candidato. Abril y Ustedes mayo lo dan por un hecho, yo no estoy tan seguro. Ah, bueno, también es cierto. Muy bien, ahí tienen ustedes ese panorama en este momento. Vamos a ver, se mueve la cosa política. Enero, febrero, marzo y abril. Ante recuerde- campaña. Pre. Ante, Está- no, está estamos en ante, ante. No, estamos en ante todavía. Ante, Antes, pre-campaña. Ante des- campaña, pre-campaña. Los 6 Eso últimos es, meses. Por cada 3 meses. Ya le dimos nombre aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Ante, ¿sí o no? pre. Ante, pre y... Espero que no se Campaña. acabe Y la recuerden, Nacho, que campaña si sin él decide aprenderle esos lanzarse, nombres. muchos pues harían coalición con él también. que eso Ah, no, también se pero está póngale diciendo. la firma. ¿Usted cree que la doctora Claudia Carrasquilla no se monta en eso? Pero le Por poner un preguntamos- ejemplo. Andrés Tobón. Andrés Tobón, ¿cuántos ahí se montarían en ese asunto? Claro, Pero si usted me permite, Nacho, para que conectemos con la siguiente del señor Restrepo. bien pueda, claro. Porque él, pues mientras Federico estuvo en Bogotá, entonces el señor Juan Camilo Restrepo, recordemos, él fue alcalde encargado de Medellín el año pasado durante la suspensión de Daniel Quintero Calle, excomisionado de paz. Pues Nacho, él dijo que se lanzaba, que quería mantenerse firme en su aspiración, pero que no iba a declinar aun cuando Federico Gutiérrez pues oficializara, digamos, su candidatura. Rápidamente esto fue lo que nos contó. Independiente de la postura de cualquier persona en Medellín, nosotros vamos a llegar hasta el 29 de octubre, va a ser una propuesta ganadora y vamos a tocar de acá al día de las elecciones el corazón de todos los medellinenses. Nacho, Diga. estamos en enero. Sí, Eso de enero, febrero, no, señor, estamos en febrero, febrero. febrero. Tan rápido que... A usted Por no se favor, me devuelva, bueno, que pero ya no sé, mañana es febrero, bien dos. largo, Ya mejor dicho, bien largo que pasado estuvo, mañana es quincena. Pero, pero de primero de febrero, Bien largo que estuvo enero y usted lo prolonga. de ¿no? primero de febrero a octubre, mucho tiempo falta, pues. No, pues de hecho Juan Ok, Camilo no. ya cambió de concepto porque desde el año pasado él había afirmado que en caso de que Federico Gutiérrez se presentara, él Siga sumando. adhería a su campaña. Ahora, es que también ¿Y Federico... eso lo dijo hace cuánto? No, lo dijo en Ah, no, diciembre. estando acá lo dijo, Por eso, recuerde. pues. No, pero hoy- la última vez que vino dijo voy firme, porque él ya Sí, se había aquí preparado lo también había estado suficiente. acá. No, Pero y- ya había- y además vino, porque... ya había Pero manifestado recojamos la eso. última Pero a lo que voy declaración. es eso. Nos Pero vamos No, a lo que regresar estamos a hablando es que A lo- ha cambiado. A lo que Toca hoy la es que campaña. él ha cambiado de opinión y hace poco. No, Puede volver a cambiar de y es opinión. lógico- Sí, claro. La primera no. En la segunda ya. Sí, puede Y es cambiar. lógico que hoy diga voy hasta el final ante la indeterminación, la falta de decisión del doctor Federico, que además anuncia será en mayo. Él no se puede quedar de todo este tiempo esperando a ver qué De pasa. hecho, Y espere, y Es que espere, van y a tener espere. un enredo muy grande. Hay ciertos inversionistas o ciertos patrocinadores de campaña
que no van a tener tanto billete para meterle a tantos candidatos, de uno del otro lado. Además, Ustedes van Nacho, esperando, entonces estos señores no van a tener, y esto vale, caminar y hacer todo lo que hacen vale pero un dinero. Nacho, vea, como estrategia, el candidato que hoy diga, como de hecho hasta lo dijo ayer Sebastián López, que si Federico se presenta, él no sigue. Ya mejor dicho, le está echando tierra a su campaña. Sí. pero además, Nacho, Todo tiene que Obvio. decir que van hasta el final. No, porque ellos quieren ser nombrables. Una gran cantidad de estos están ahí, hombre. Bueno, si este hombre de lanza, pues sabemos que él tiene una probabilidad mucho mayor que cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Listo, pero vení, yo estoy aquí, yo tengo botico, vení, yo me monto. ¿Y cuál secretaría? ¿O en qué lo apoyo? ¿En qué le ayudo? Así es la política. Pero Nacho, mire, yo quiero atreverme a decir que no podemos confundir la popularidad con la aceptación. Es exageradamente popular Federico Gutiérrez. Ahora, vaya a ver si es exageradamente aceptado. Son dos conceptos completamente diferentes y a la audiencia no se lo puede yo le confundir. voy a Pero, decir ¿sabe? con Cuando el usted debido saca respeto a lo que usted 600.000 dice, votos. pero lo uno lleva lo otro. No, y por un sí. lado, y por el otro Nacho, lado, la cuando gente usted ya es muy informada. sacó Lo que 600.000 pasa es que tal sacó vez el 600.000 votos hace 8 meses. El en concepto Medellín. se entendería Sí, sacó, mejor. sí, está. Más de Pero 600.000. Pero era pero para un el escenario entorno era completamente diferente. diferente. No, Son pero candidatos Señores, diferentes. pero el cuando concepto se ya entiende mejor si 600.000 usted personas- en lugar de popularidad lo llama reconocimiento Sí, y el otro favorabilidad. eso es. Porque sí, como lo dice María Andrea, hay clara diferencia entre yo conozco al señor a yo quiero que el señor sea alcalde de Medellín. Y además hay un siguiente paso y es intención de voto. Y entre lo uno y lo otro hay una gran diferencia. Sí, Reconocimiento, pero usted favorabilidad e intención de Fernando, voto. pero usted tiene un pie muy bien puesto cuando tiene ese altísimo reconocimiento. No, claro, es que esa es la Obviamente cuota tiene toda inicial, la ¿no? ganancia. Esa es la cuota- cuota Y inicial. cuando ya le principal. votaron más de 600.000. Eso pero no, ya, José, que le no, vote la ahí mitad, sí, son 300.000 Ahí y con sí 300.000 se completamente llega a la en alcaldía de desacuerdo con Medellín. usted, Porque es que una cosa son las elecciones a presidente cuando el escenario era completamente diferente. No, señor. O sea, claro, No, no, Nacho. no. O sea, Ya, ahí sí también difiero y estoy ¿y con por qué José. difiere de mí? Cuénteme, ¿cuál es su argumento? Porque esos 600.000 votos todavía los tiene. Aquí en No. Medellín. ¿Sabe por qué? Porque fue el voto negando la otra opción. En contra de En Gustavo contra- Petro, eso. pero Y aquí o sea- va a ser en contra de lo que represente Daniel Quintero, la izquierda. Pero Nacho, y va a ser aquí hay funcional. otras candidatos. Acá opciones. no solamente está Federico y está el candidato. Pero el de resto Quintero. nadie los conoce. Es que No, están no. desesperados Y por entonces, salir. ¿usted qué me habla de un Rodolfo Correa? ¿No lo conocen? Poquito. Pero tiene el reconocimiento es el más pero- alto según las encuestas. No, pero y las que hemos hecho pero nosotros. no, perdóneme, hombre. Y le metieron a No, Federico pero- ahí. No está, hay que meterlo. No. Es que una cosa es ¿Sabe por qué no reconocimiento se y metió lo que doble? decía Le voy a Fernando. decir para que quede tranquilo. No se metió Federico Gutiérrez. Para que no la ensuciara. Porque si no, apagaba a todo el mundo. Todos quedan en el suelo. Pues será bueno hacer el ejercicio, es bueno hacer el ejercicio, usted pero lo ha- no con reconocimiento, sino con intención de voto. No, es que intención de voto usted no la puede poner en este momento. Usted tiene Por que meter eso, reconocimiento. Claro, Bueno. y obviamente sí, pero cuando llegue el momento será bueno Pero saber yo en en qué últimas están. a lo que voy es que por una persona por la que ya votaron más de 600.000 personas, es claramente comprensible que mínimo la mitad Ya. vuelve y vote por él. Ya Y para con la esos alcaldía de 300 está. Medellín. Pero ¿a usted no les parece Mínimo la llamativo? mitad son 300.000. Sí. Daniel Quintero quedó alcalde con 304.000 votos. Pues José, tendríamos que irnos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuando habían más candidatos, estaba el señor Rodolfo Hernández, cuando estaba Gustavo Petro y los otros candidatos. Ahí esos son los votos reales que pero tendría Federico recuerda que en la Gutiérrez. primera vuelta fue en la que estuvo Federico, Federico, y porque fue en la cuando segunda salió. ya no estuvo Ya Federico. no Por estuvo eso, Federico, eso. por eso, en esa primera vuelta son los votos reales que Por tiene. eso, esa Porque fue la que hubo sacó mucha más de gente- 600.000 pero- votos. Pero, por ejemplo, hubo mucha gente que votó a Rodolfo Hernández y también se le sumaron a Federico, de acá de Medellín. Entonces, ¿esa gente qué decisión va a tomar? Pero es que estás enredado tú, en una cosa muy sencilla. porque en la es, primera vuelta o sea, estuvo Federico, en lo la segunda no práctico estuvo. es, Exactamente, Federico sí. Gutiérrez en la primera vuelta sacó 600.000 votos. Lo que está diciendo José Gil es muy práctico. Que se lance, que no saque los 600. Que saque 300.000. Solo la mitad. 600.000 Con eso está ¿dónde? montado. ¿Acá en Ya. Antioquia? Es así. Medellín. Medellín. Con eso está tranquilo. De Y los pronto la números mitad, son los pero- números. Pero por eso, y la mitad son Bueno, 300.000. no sé. Y Daniel Quintero ganó con 304.000. Con 303.000 y pico, casi Eso es. 304.000. Señores, sigamos con la información. Oiga, como ve usted estos debates, usted queda ahí pensando Nacho, muy yo seria. tiro Y las eso, granadas. Esas cifras hay que anotarlas. Señores, Eso sí que que estamos popularidad y eso se en convirtió en eso. antecampaña. Estamos en antecampaña. Ya volvemos porque por órdenes aquí desde el máster tengo que hacer este primer bloque a los 30 minutos. Ya vuelvo.
Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Este tema realmente no lo manejo muy bien. Casi que se lo voy a empoderar a don José Gil, a María Andrea y al doctor Cifuentes. Don Javier Rodas, abogados, reforma a la Procuraduría. Abogado, ¿cómo me le va? Hola Nacho, un cordial saludo para ti y para todos los integrantes de la mesa. Muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Yo voy a hacer la pregunta de Coquito, que Sí, siempre señor. hago. ¿Qué es la Procuraduría y eso para qué sirve? ¿Y por qué todas Bueno. terminan en IA? ¿Qué cosas? Todas son IA, ¿verdad? La Procuraduría General de la Nación es la cabeza del Ministerio Público y básicamente tiene 3 funciones constitucionales básicas. Sí. La guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés general y una muy importante que es en este momento es la que está en discusión y es la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Digamos que esas son las 3 funciones básicas constitucionales de la Procuraduría General. En muchas partes se habla como de una Procuraduría Nacional. En Colombia está repartida en varias regiones. Sí, así es. ¿Qué es lo que se pretende? Ustedes, amplíeme el caso, don Fernando. No, Cifuentes. y para introducir la pregunta y el debate, ¿por qué la función disciplinaria es la que hoy está en cuestionamiento? Porque uno podría pensar que las 2 primeras, la guarda de los derechos humanos, usted se la podría entregar a la Defensoría del Pueblo, Sí. el interés general, está el Consejo Superior de la Judicatura, podría uno decir, asuma esa función. Pero la fundamental de lo disciplinario, ¿por qué preocupa tanto y por qué causa tanto escozor? Bueno, mira, de estas 3 funciones que nosotros hablamos, que acabamos de decir, no son funciones que vienen desde la Constitución Política de 1991. Son funciones que vienen desde la Constitución de 1886. Y se reafirmaron. en la ¿cierto? Y se Constitución. reafirmaron en la Constitución de 1991. La diferencia, ya luego explico, la diferencia es que para la Constitución de 1886 el Ministerio Público estaba vigilado por el Ejecutivo, por el gobierno. Ahora, con la Constitución de 1991, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, quedó, digámoslo así, como una rama del poder público autónomo, ¿cierto? Y desvinculado de la vigilancia del gobierno. Eso le dio cierta independencia y le dio protagonismo a esa función que hoy se está discutiendo por parte de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora en este momento? Yo lo he categorizado, yo lo llamo, es como el debate que ha dado hoy y todo empezó desde el 2013, Desde cuando, que era alcalde. exactamente, cuando el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue destituido e inhabilitado por el Procurador General de la Nación en su momento, Alejandro Ordóñez. Recuerden ustedes que en diciembre del 2013 fue inhabilitado y sancionado por 15 años Gustavo Petro. Entonces, esto pues, provocó obviamente una reacción por parte del alcalde en ese momento y pues instaló las demandas correspondientes, instaló una acción de tutela y se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces, revisando la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, que así se conoce, hay un articulito, que es el articulito 23, numeral 2, donde dice, mire, todos los elegidos por voto popular, tienen un derecho político. Usted, Estado, usted, Colombia, en el caso particular de Gustavo Petro, no podrá destituirlo sino bajo unas condiciones que trae ese artículo 23. ¿Qué condiciones? Exigía, una de las más importantes, que la sanción fuera dictada por un juez penal. Entonces, la Corte Interamericana en ese momento entendió que la Procuraduría era solamente una entidad administrativa y que no era un juez penal quien estaba haciendo la sanción, quien estaba dictando la sanción penal para poder destituirlo. Entonces, había una incongruencia, decía la Corte, que existió una incongruencia entre lo pactado, lo dicho allí en esta Convención Americana de Derechos Humanos, en ese artículo 23, y lo que representa los derechos políticos. Pero Por eso- esa razón, entonces, Petro regresó y terminó la alcaldía. Es Y decir,
qué pena es decir, abogado Javier, que ¿a quién vigila la Procuraduría? ¿Y cuál es ese alcance de vigilancia? Porque usted nos hablaba de... hay 3 funciones fundamentales de la ¿Le quitó una función? Lo que está haciendo, no es que le quite una función. sancionar. No, lo que está diciendo la Corte Interamericana que está revisando la Corte Constitucional, pero para que nos ubiquemos, lo que pasa es que esto es una confrontación de Petro por todos los lados. Sí. ¿Cierto? Es una confrontación que viene desde el 2013 con sus abogados, con el colectivo de abogados José Alvear, y de ahí en adelante, en este momento, está la ley 2094 del 2021, mediante la cual reformó a su vez la ley 1952, que fue la que creó el nuevo estatuto, digamos, disciplinario en Colombia, ¿cierto? Entonces, la Corte Constitucional, esa reforma del 2021 fue demandada por una acción pública de inconstitucionalidad, demandaron esa reforma y especialmente quieren que se caiga o tumbar la potestad que le entregó esa ley a la Procuraduría para que tenga funciones jurisdiccionales, que era el reparo, o que es el reparo que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que la Procuraduría no tiene funciones jurisdiccionales y que por tal razón entonces entiende la Corte Interamericana que lo que está haciendo la Procuraduría es una violación a los derechos políticos, en este caso de Gustavo Petro desde el 2000. Pero eso se podría resolver simplemente aforando de manera especial a los electos. Fernando, es que ya la ley, exacto, ahí viene la discusión, es que cuando la Procuraduría en su momento, es que mire, este caso viene desde el 2013, mire la línea de tiempo de este caso, 2013, destituyen a Petro, 2014, acción de tutela, regresa Petro a la alcaldía de Bogotá, una acción, una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ratifica nuevamente. Después el Consejo de Estado en el 2017, declara la nulidad de los actos administrativos por los cuales la Procuraduría en su momento destituyó a Petro, 2017. Luego viene la demanda por parte del colectivo o del abogado de Petro en su momento, que es el cofundador de este colectivo de abogados, José Alvear, en el 2000, y que hubo fallo en el caso Petro Urrego, Colombia, en el 2020, donde la Corte Interamericana le da la razón a Petro en ese sentido. Y ahora tenemos la demanda. Entonces la Procuraduría lo que hizo fue, venga, a mí me están censurando de que yo no tengo funciones jurisdiccionales, ¿cierto? Bueno, yo voy a hacer la reforma a la ley. Y eso fue lo que hizo. En la ley 1952 y ahora con la reforma de la 2094 del 2021, lo que hizo fue darle las funciones jurisdiccionales, que era el reclamo, volverla a un juez. Eso, volverla función jurisdiccional para que así entonces haya investigación y juzgamiento y se completara el debido proceso, que era el reproche que estaba haciendo la Corte Interamericana. Pero aún así con estos elementos, pues quienes demandaron la reforma, la ley, a la ley 1952 de 2019, pues reprochan y dicen que aún así lo que necesitan es que sea el juez penal quien sancione a los elegidos popularmente y de esa manera puedan ser destituidos. Doctor Rodas, lo del presidente Petro con la Procuraduría, escuchándolo así como usted lo menciona, ¿es algo personal? Sí, Primera pregunta. Sí. ¿Es personal? Desde luego. O sea, es una confrontación personal. Es una confrontación y que ahora, pues yo la miro desde este punto, José, yo la miro de esta manera. Es personal porque desde luego se trata de un caso que le tocó y que luego vivió, ¿cierto? Y que llegó hasta las instancias de la Corte Interamericana. Y que ahora, a través de sus abogados, lo que pretende es dejar que la Corte Constitucional declare inconstitucional, inexequible, los artículos que demandaron, primordialmente la función de la Procuraduría de poder investigar y juzgar con funciones jurisdiccionales a los elegidos por voto popular. Y segunda pregunta,
¿reformar la Procuraduría implicaría reformar la necesidad de reformar la Constitución o no? Sí, desde luego, desde luego. Pues imagínense ustedes, estamos al inicio dijimos que la Procuraduría hace parte del Ministerio Público y el Ministerio Público es un órgano autónomo del poder público en Colombia. A nosotros cuando estábamos pequeños, ustedes recuerdan, le enseñaban a uno que las ramas del poder público eran tres: la ejecutiva, la judicial y la legislativa, ¿cierto? Ahora no solo son esas tres, hay otras tres que son autónomas para poder terminar o cumplir los cometidos estatales. La Contraloría, el Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías, y la última que es la organización electoral. Entonces, si van a reformar la Constitución, hoy es decir, reestructurar la Procuraduría, eso implica inmediatamente cercenar funciones. Y estoy casi seguro que una de las funciones que quedaría abajo con una posible reforma de la confrontación de ahora el presidente de la República es precisamente de dejar sin dientes, excúsenme la expresión, de dejar sin dientes a la Procuraduría. ¿Qué tanto ha servido la Procuraduría en este país? Eso iba a preguntar, porque es que también, y añado ahí, Nacho, como muy añado decorativo. un elemento, ¿quién va a defender a la Procuraduría cuando uno ve control disciplinario, pero uno ve una función pública totalmente desmadrada, casos de corrupción sin ninguna sanción y escándalos y escándalos? O sea, ¿quién va a salir en defensa de la Procuraduría? Sí, Fernando, yo creo que lo de la Procuraduría es la misma pregunta que se estaba haciendo Nacho ahora cuando Andrea hablaba sobre la denuncia penal contra la ministra. Que de pronto, pues, no va a pasar nada. No va a pasar nada y cuál es la eficacia realmente de la institución como tal. Pero yo creo que lo que ha hecho la Procuraduría y los organismos de control, de alguna manera, pues hay resultados y hay una vigilancia y por lo menos yo creo que está el conducto para uno llegar a la Procuraduría y decir, bueno, yo he denunciado, y uno tiene todos los alcances legales y jurídicos para que lo que uno denuncie pues tenga impulso dentro de la Procuraduría. Eso depende mucho también de quien esté detrás. Explíquemele a las personas que nos oyen por Real FM 101.5, por Cosmovisión, por todos los lados, porque estamos regados. ¿Qué sanciona la Procuraduría? A mí me pueden meter a la cárcel. No, a la cárcel no. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la real sanción? Destituir, Destituir, porque por ejemplo el alcalde de Medellín... Pero no perpetuidad, lo puede sacar por un mes, 3 2 meses. máximo. Sí, exactamente. La Procuraduría lo que hace es, por ejemplo, en el caso de la función básica que estábamos hablando ahora, que era la vigilancia de la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas. Entonces, ¿qué hace? Al servidor público que está ejerciendo su función, si ese servidor público se desvía de acuerdo a unas conductas que aparecen tipificadas, entonces la Procuraduría lo investiga y lo juzga y va a tener una sanción. ¿Cuáles son las sanciones? Básicamente son 4. La destitución, ¿cierto? La suspensión del cargo, la amonestación y la multa. Es decir, que le quieren quitar con esta reforma la destitución y suspensión. Para los servidores públicos de elección popular, porque le están diciendo a la Procuraduría que la Procuraduría es una entidad administrativa como si fuese una secretaría del municipio de Medellín. Entonces, abogado, pongámonos en el escenario imaginario que pasa esta reforma, ya la Procuraduría no puede suspender, pero sí vigila al funcionario público. Entonces, ¿a dónde pasa ese proceso de vigilancia? Yo pienso, María Andrea, la suspicacia sería la siguiente. ¿Quiénes son en este momento los investigados por la Procuraduría en este momento? ¿Y de qué corriente política son? ¿Quiénes son? Y la mayoría, ¿quiénes son y a qué grupos políticos pertenecen? ¿Y quiénes se van a favorecer con que la Procuraduría se le quite la función jurisdiccional para que no persiga a los vigile, en este caso, llamemos la expresión correctamente, vigile a esos funcionarios? Pero es no vigilar o vigílelos, pero usted no suspenda, sino que páselo a un juez. No sancione. Pero si la Constitución... vaya, porque lo que le estoy... Entonces eso es como de turno, eso es de gobierno, ¿qué? Sí, claro. No, eso ya quedaría. Claro. Pero espere, pues estoy hablando de la... Yo hago este planteamiento, Nacho, a este planteamiento. Si a la Procuraduría se le quita lo que desean este colectivo de abogados,
esta función jurisdiccional a la Procuraduría, ¿quiénes son los beneficiados? Los gobernantes Que de actuales este son- modelo Actuales que están Eso es lo que actuales, pregunto, ¿es de actuales, turno o no es de exactamente, turno? de turno. Se te va a investigar a los de turno. Un alcalde de Medellín. Y ya los de los Un anteriores, alcalde de Medellín. borrón y por cuenta ejemplo. nueva. Nacho, un alcalde de Medellín, que a las luces pues está investigado por la Procuraduría General, puede ser destituido. Puede ser destituido, no estoy diciendo, no conozco el caso, estaría prejuzgando. ¿Cierto? Sería irresponsable de decir Es cuál un ejemplo. es el caso. Pero un caso hipotético. Si el alcalde de Medellín es destituido y la Corte decide quitarle la función, ¿quién es el favorecido? El favorecido es el alcalde de Medellín. O sea, son los alcaldes, gobernadores y presidente y Todos vicepresidente. aquellos que hayan sido elegidos por voto popular, concejales, diputados. concejales y diputados también, desde y luego, con- Hasta que un concejales. juez decida. Sí, hasta que un juez penal, entonces lo que quiere decir es que, pero hay otra cosa muy importante ya la Corte se pronunció sobre eso, eso es lo que yo no me explico. La Corte en una sentencia de unificación en el 2013, la CU 712, si no mal recuerdo, allí dijo, en esa sentencia de unificación, que no es cualquier tipo de sentencia, dijo, señores, el artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos Humanos con respecto a la Procuraduría es viable, totalmente viable. Y dijo, ¿por qué? ¿Y saben por qué es viable? Porque es que el derecho disciplinario es una expresión del poder punitivo del Estado. Hombre, claro, la Convención Americana, ¿de qué año es, José? De 1969. Yo creo que varios de aquí no habíamos nacido todavía. No, todos menos Nacho. A mí no me cuenta. a mí Yo no estoy en ese rango. 1969. ¿Y qué pasaba, Andrea, en 1969? El derecho disciplinario no había sacado la mano ni la cabeza. La vino a hacer ahorita con la Constitución 1991 y con la ley en el 2002 de la ley del Código Único Disciplinario. Pero el derecho disciplinario es una expresión punitiva del Estado, no solo es el derecho penal. Entonces, solo los elegidos por voto popular van a tener la vigilancia de un juez penal. Pero en todo caso, si esta aplanadora que hoy hay en el Congreso permite, o el fallo de la Corte Constitucional deroga, hay una reforma y se elimina esta capacidad que tiene hoy la Procuraduría, ¿en dónde quedaría entonces esa función disciplinaria de los electos por voto popular? No, pues- ¿Quedarían los jueces penales? ¿Quedarían un fuero especial? Desaparece. Porque es que el derecho disciplinario en este caso... Pero alguien la los tiene que vigilancia- investigar. Es que mira, José, mira, Fernando. Artículo 277 de la Constitución Política. Dice, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones. Sexto, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular. La misma Constitución lo trajo. Y la misma Corte Constitucional en el 2013, en esa sentencia de unificación 712, le dio la razón a la Procuraduría en su momento. Yo lo que siento es, con mucho respeto, es que la Corte Interamericana se quedó en los 60. La Corte Interamericana de Derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene tres funciones básicas, la contenciosa, la de medidas cautelares y la de consulta. Pero en el tema contencioso todavía tienes la creencia de que solamente la restricción del derecho político solo se puede dar a través del juez penal, con una sanción. No, es que también existe la conducta que es objeto del derecho disciplinario. Y el derecho disciplinario, todos lo sabemos, pues por lo menos, digamos, los abogados medianamente saben que el derecho disciplinario es autónomo con respecto al derecho penal. ¿Cierto? Esa Esto sería como modificación echarle a la- más carga también de pronto entonces a la Fiscalía. Sí, el sistema Es judicial. echarle carga a la impunidad, porque entonces un alcalde, María Andrea Duber, un alcalde va a estar tranquilo y va a decir, a mí la Procuraduría no me va a investigar con respecto a mi conducta oficial, no me va a investigar. No va a tener las herramientas porque finalmente, si eso no se traduce, mi conducta no se traduce en una posible conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, estoy De transgrediendo el Código Penal, pues entonces a mí nadie me va a investigar.
Eso es lo que va a pasar. Entran ahí las jugaditas. Esa es, y vienen las jugaditas. A mí me parece muy importante que la Corte Constitucional reconsidere, reafirme lo que dijo en el 2003 y que la Procuraduría conserve las funciones jurisdiccionales para que continúe la vigilancia a esos servidores públicos que son elegidos por voto popular. Ese debate y esa incomodidad que existe en los gobiernos frente a la Procuraduría se podría resolver entonces, por ejemplo, con un mecanismo de elección de un procurador que sea de manera independiente y no como es hoy, que el anterior gobierno se lo deja al siguiente gobierno. Pero mira, Fernando, esa es otra cosa que no han caído en cuenta, Nacho. Lo estábamos hablando. ¿Cuánto hay desde 1886 a la fecha? Más de 130 y pico de años, ¿cierto? Más o menos. Y ya se dio un paso importantísimo. El procurador era elegido por la Cámara de Representantes de terna que enviaba solamente el presidente de la República. Solamente el presidente. Pero en su actual mandato. No, estoy hablando de la Constitución. No, estoy diciendo Pero- el presidente, pero él está hablando Petro de llegó y la mandaba la modificación. terna, ¿sí? No, por decir, o sea, el presidente llegaba, Sí. ganaba y él era el que mandaba la Sí, terna, es lo así que quiero es, decir, así es. del actual Así presidente. es. ¿Sí me Así entiende? era. Pero Así era en era. el 86. No, está bien, ya me lo pasa, hombre. Así ya me es, así entendió. es, total. Le entregaba la terna a la Y Cámara entonces yo de gobernaba Representantes con ese y procurador decía, salido de mi ese terna. procurador es mío. Es el mío. Procurador es mío. Así Y funciona ese- la y ese- Contraloría. Y hoy lo elige el Senado de la República Fiscalía. de una terna que integra solo uno, el presidente envía. El otro, la Corte Suprema de Justicia, que si no mal recuerdo, la actual procuradora Margarita salió Cabello. de la postulación que entregó la Corte Suprema de Justicia. Y el tercero que puede postular es el Consejo de Estado. Entonces, en el primer caso que usted daba, es bien complejo, ¿no? Porque entonces usted me cuida a mis candidatos, a mis Yo con alcaldes. yo, no, yo con no yo. me los Entonces, toque. para A los otros denle contestarle- duro, ¿sí o no? Sí. Y en la actualidad usted dice que llega una terna de 3 ramas distintas. Exactamente. Entonces ahí sí uno dice, Fernando, por lo menos hoy en día ya la terna no es exclusivamente del presidente de la República. Pero eso en la actualidad fue casi lo mismo, porque ¿de dónde venía Margarita Cabello? De la gobierno Corte de Iván Suprema de Duque. Justicia. No, De un pero era del ministerio. gobierno de Iván Duque. venía de un No, la ministerio. terna la ministerio. presentó, no recuerdo si la presentó el presidente o la presentó la Corte Suprema. Yo pienso, El creo presidente. Pero que venía de un Fue el ministerio. presidente, Sí, fue el y también- presidente. pero también fue magistrada. pero la eligió la fiscalía. Pero la eligió del otro lado. fue la magistrada y la eligió el Sí, Senado claro, de la claro que República. sí, pero Falta ver cuál venía fue la del gobierno. cercanía del anterior presidente con esa rama. Pregunta. Entonces, ¿cuánto los influyó y les Incluso dijo? ella pasó por "Lánceme la maestro"? Procuraduría, ella fue procuradora delegada. Fue procuradora delegada. Estuve en la Corte Suprema de Justicia. Si no mal recuerdo, estuve en la sala civil. Y terminó como ministra de Justicia del Justicia, gobierno, sí, señor. del gobierno Duque, ¿verdad? Claro, sí. Esa modificación que se necesita de la Constitución, ¿la pueden hacer los congresistas o la podría hacer la Corte Constitucional? ¿Quién puede modificar la Constitución para quitarle esas funciones a la Procuraduría? No, pues hay varios caminos que trae la Constitución que todos conocemos. Uno es a través de los actos legislativos, del acto legislativo a través del Congreso de la República. Ok, lo ¿cierto? puede hacer el Una Congreso. constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Lo podría hacer también. Pero ahorita son dos cosas o dos situaciones distintas. Están estudiando, en este momento, yo por ahí leí en el Colombiano que ya estaba a punto de salir el fallo de la demanda de la acción de inconstitucionalidad sobre la ley que les comenté al inicio. Pero uno revisa el procedimiento de esa demanda ante la Corte Constitucional y eso está muy enredado todavía porque hay unas recusaciones que no se han resuelto. Entonces, tenemos la Corte Constitucional estudiando la reforma mediante la cual la Procuraduría tiene la función jurisdiccional. Está estudiando si lo declara constitucional o lo declara inexequible. Tiempo. Tiempo. Yo pienso que el menos, dicen que ya está el proyecto. Fue la noticia que salió, Nacho. Que ya está el Pero proyecto. se puede de tomar todo el sentencia. tiempo del mundo para hacer ese análisis. Yo pienso que las salas pues, podrían ser de este miércoles, del que pasó a unos 15 días, puede estar saliendo ya el fallo. Punto 1, siga. Punto 1. Entonces, ahí tenemos una expectativa con la Corte. Sí. Y lo segundo sería la reforma, que es lo que Petro, de alguna manera,
el presidente Petro ha dicho, venga, yo quiero reformar quiero eliminar la Procuraduría. Que lo haría a través del Congreso en un acto A legislativo. través de un acto legislativo, así es. ¿Qué Porque tan esa es bueno la es? manera útil que él tiene con su maquinaria para poder llevar ¿Qué eso. tan bueno es acabar eso para un país? ¿Qué tan bueno es acabar la Procuraduría Sí. General de la Nación, en nuestro caso específico? Pero ojo, ¿es la Procuraduría o la función de suspender mandatarios que fueron elegidos María por elección Andrea, popular? sería la función, téngalo seguro que si no es por la Corte Constitucional, este gobierno va a buscar que se elimine esa función jurisdiccional de la Procuraduría. Esa es la Tienes toda principal razón. motivación. Téngalo por Pero la seguro. Procuraduría seguiría funcionando. Seguiría funcionando. Pero como un ente de Pero Con no- otras funciones. Pero Nacho, no solo es quitarle la función jurisdiccional, que es las alarmas que tenemos que prender, sino su estructura. Hable usted con los procuradores delegados ante los tribunales y verá, siéntese con ellos en una cafetería para que le cuenten qué es lo que se rumora Tristezas. y qué es lo que se está sintiendo en este momento. Dejar prácticamente una procuraduría sin dientes. De adornos, de De adorno. ¿Qué tanto afecta eso al país? Pues afecta. En el caso particular, en mi opinión, pues lo afecta porque si la única entidad que para bien o para mal, 50, 70, no sé qué porcentaje de eficacia tenga sobre las denuncias que se hagan, pues hay unos resultados, ¿quién los va a hacer? Pero ahí me queda una duda, qué pena, Nacho. La Contraloría vigila a la Procuraduría. Entonces, si le quitan esas funciones a la Procuraduría, ¿no queda la Contraloría como órgano superior también para entrar No, a vigilar a pero funcionarios con públicos? respecto al órgano de la vigilancia y la conducta oficial es la Procuraduría. La Contraloría tiene otra función que es Pero, ¿quién respecto a los recursos. ¿quién vigila la Procuraduría? No, la Procuraduría ¿A quién le vigila. rige? Las denuncias contra las personas, en este caso procurador y demás, es en la sala de acusación, en la comisión de acusación del Congreso. Y la Contraloría no tendría ningún tiene nada que ver. alcance. No, nada porque que ver, Pero nada sí que vigila ver. funcionarios no tiene públicos. función. Pero- No, fiscal, con respecto sí, al por tema el fiscal. manejo Con de respecto al recursos. tema fiscal. Por eso, sí. en el tema de los recursos, Pero con respecto a la conducta oficial, es la Suprema, es la autoridad. es que me parece que hay una Suprema. línea delgada porque en esa conducta oficial también está la malversación de los mismos recursos. Y entonces no sabemos entonces las personerías, cuál sería el camino de las personerías. Sí. ¿Cuál puede ser el camino de las personerías? También a desaparecer. ¿Cierto? Entonces es preocupante el tema. ¿Qué estamos esperando? Que la Corte Constitucional sea coherente, que la Corte Constitucional consiga, ratifique esa sentencia de unificación del 2013, Nacho, y diga, señores, las dos funciones de investigación y de juzgamiento que tiene ahora la Procuraduría General de la Nación son constitucionales. ¿Cuántas procuradurías hay dispersas en el país? ¿Cada ciudad tiene una o solamente algunas ciudades principales? Más o menos, ¿cuántas son? No, eso está, pues está la Procuraduría General de la Nación, están los procuradores delegados Departamentos. representando en los departamentos y en las cabezas municipales. Pero son más de adorno en las no, regiones. hay Sí funciones. hacen. Sí, claro, por supuesto. Claro, Yo Nacho, le porque tengo es que- fe, yo le- No, lo que yo le pregunto es porque yo quiero ser un poco así. Lo que pasa es que uno ve como que la Procuraduría es algo más de adorno, como que no hay nada. No, lo que pasa Pues es que son también últimamente muy sí están temerosos como- están comunicar. muy Y haría, alborotado. y haría menos si le quitan las funciones. Sí, por eso. Ay, Y no haría ahora nada. en los últimos Porque tiempos eso- fue que pero ya se Nacho, pusieron mira, muy pilosos. En el tema político, por ejemplo, en el tema político de las campañas, la injerencia de ciertos alcaldes en las campañas. A mí me parece que la Procuraduría estuvo activa. Y no sé, pues estuvo activa en el sentido de que aquel que estuvo haciendo incidencias pues, en lo político, interviniendo en política, lo Sí, pero suspendió. como lo hizo, pero... De cualquier partido, de cualquier lista, pero lo suspendieron. De pronto, Nacho, falta más es el tema de comunicación, que yo diría que también esos órganos fallan hay veces y no cuentan lo que hacen. Y, súper importante, 4 ojos ven más que 2. Abogado, perdóneme la pregunta, pero ¿nació el derecho disciplinario colombiano dándole la espalda al derecho internacional? Nació el derecho disciplinario dándole la espalda. Es decir, lo que pregunta Andrea es si esa norma del 2021 no la debieron haber hecho antes para ajustar la Procuraduría a la tarea que ya contemplaba la Corte Interamericana. Sí, a mí me Si parece- se hubiera contemplado desde el principio los requerimientos que Claro. el derecho internacional estaba planteando, tal vez nos hubiésemos evitado inconvenientes, malas lecturas y lo Andrea, que hoy en día estamos viviendo. Tienes toda la razón. Cuando se expidió en el 2002 el Código Único Disciplinario de la 736, a mí me parece que faltó lectura, desde luego, compilar lo que estaba en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero ¿qué creo yo que fue lo que pasó? Se llenaron de confianza, en el sentido
de que tenían dos presupuestos básicos. Primero, que estaban hablando ya de un derecho disciplinario que es autónomo con respecto al derecho penal. Y estaban también muy confiados de que la Procuraduría ya no era el organismo adscrito al Ejecutivo como en la Constitución del 86. Entonces ellos dijeron, nosotros ya somos autónomos, ya somos una rama del poder público autónomo, representamos al Ministerio Público y de esa manera yo creo que se confiaron. Aún con la Constitución en la mano, con el artículo que está allí, que está acá, pues arrancaron. Cuando vino la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de los actos que el procurador en su momento, cuando destituyó a Gustavo Petro, ¿qué dijo el Consejo de Estado? Lo exhortó al Congreso y le dijo, venga, yo le voy a dar 2 años para que ustedes hagan las modificaciones con respecto a la Procuraduría. A mí me parece, en mi opinión, la Procuraduría hizo la tarea. Pero de pronto fue que hizo la tarea en su fue al momento y Congreso, presentó el proyecto. La hizo contra quien no debía, que iba a ser presidente. Y Petro está ofendido con eso. Así es. Muchas gracias, doctor con Rojas, todo por gusto, habernos usted, acompañado. muchas gracias. La otra frase del día, ¿cuál es, doctor? No, pero dígamelo usted, porque El que de amarillo se viste. a su belleza se atiene. ¿Y ella quién la dijo? Y véala, ya está sentada muy de amarillo porque ya después de esta breve pausa va con toda la información en Hora 13 Noticias. Nacho, si me permite, le doy un datico final que no se le escriben los temas. Si este hombre me regaña, arranco el noticiero tarde, démelo. Nacho, ya son 1.250 pesos. Usted empezó ¿De el gasolina? programa- usted empezó hablando del Claro. programa de los 1.500 mensajes, tweet del señor Petro. Ayer hoy subió 600 pesos. No. Hoy subió 250 pesos. Ah, bueno. Van 1.250 pesos, Nacho. Eso yo se lo hablo. Yo tengo un carro pequeño, obviamente viejo, de Tema que carburador. trataremos la semana entrante proyectado. A ver en cuánto va a aporrear a los que transportan productos, a los que transportan muchachos. Pues, Pensé que íbamos a hablar del carro. Pero dale cuenta, es que yo iba a hacer las cuenticas con mi carro ya. Yo fácilmente me tanqueo unos 10 galones a la semana. Eso quiere decir que el incremento del presidente Petro me vale 12.500 pesos semanales, 50.000 mensuales y 600.000 anuales. A precios al 30. El que tiene plata para Primero whisky tiene ahora plata para hágale whisky. su- en la buceta, en el que reparte verduras. Pero le cuento José, que me usted toca también ir. tiene carrito. A este ritmo, 250 pesos, en este año el incremento va a ser más o menos de 3.000 pesos. Señor, 30.000 mañana en me lo 30.000 amplía y en la abrimos semana. con eso. ¿No? Abramos Mejor mañana dicho, con eso. 1.440.000 Señores, los dejamos, ya volvemos. Esto no paró, estábamos en pausa y no paró, está alborotado. Ya le puso 22.000 votos a Fico. No, Nacho, yo Ah, no he los hecho esa puso. Ya cifra. que le preguntamos y Yo dijo, pongo nada. palabras en mi boca que no han salido. tiene. Oiga, no, pero en serio. Pero bueno, la realidad es una. Sacó 600.000 votos en Medellín. Un poco más. Un poco más. Altísimo reconocimiento. Pues claro, fue alcalde de la ciudad, fue muy viral, salía y entonces qué amigo, parcero y tapa. Tiene tiene a los otros. Tiene su carisma, él tiene su- Tiene el Bueno, reconocimiento. Vuelve y voy a juega, anotar- la voy a pregunta es anotar suya. la cifra que dice Una José, cosa es que me... 300.000 votos. 300. No, dije que Si sacase la la mitad. mitad, La mitad. 300, de los anotémoslo que ya acá. votaron por él. Y en octubre miramos la cifra, los Voy a- 300.000 estoy anotando aquí la votos. fecha en la Y que es lo que dijiste. usted va a guardar para- ese cuaderno hasta No, Desde sí, el año vea. pasado, está aquí, están los apuntes. Bueno, ya señores, para que- nuestro invitado está allí muy preocupado porque con él tenemos que hablar y está hasta lo más de entretenido yéndonos tanta carreta que echamos aquí Nos Cogió la Noche. Bueno, empecemos con usted, Andrea Sierra. ¿Cuál de Señor. las dos quiere? ¿Denuncian penalmente a una ministra de Petro? ¿Será la que pensamos o otra? otra. ¿A cuál, por Dios? Claro, hay dos ministras muy polémicas, por supuesto, sobre todo por estos días, pero mire que hoy no le voy a hablar de Irene Vélez. Carolina Corcho, le ha llegado una denuncia penal por parte de Enrique Gómez y todo se está dando porque él asegura que las actuaciones y las declaraciones o no declaraciones, mejor, de la ministra están llevando a lo que él considera puede ser pánico económico e incluso un prevaricato. Desde que se anunció que iba a hacer una reforma a la salud y que no se conozcan los textos, ha tenido en lo que él ha denominado ese pánico generalizado, ese pánico económico por las apuestas que van a su
surgir luego de que no se sepa qué pasará con las empresas prestadoras del servicio de salud, traducción las EPS. Tema que estaremos ampliando y desarrollando mañana, ya que se ha conocido un poquito más. Sin embargo, no tenemos ese texto tal cual lo va a presentar para que sea el proyecto de ley. Así que por el momento enfrenta sí, pero yo como que esa no le denuncia creo, penal, eso no es en procuraduría. No pasa nada. Pero la está haciendo, Nacho. No, pero no pasa. ¿Ha visto quiénes fueron los últimos entradores? Los morenos. No, hay mucha gente muy enredada. Pero pues sí, enredados porque están empapelados, pero que usted los vea pues ahí, yo eso como que no lo veo. Óigame, entonces si va el paro de taxis, Sí, señor. empieza la cosita, entonces empieza la presión. Sí, señor. Porque ya el ministro dijo, no señores, venga, entonces vamos a legalizar esto, vamos a ver, porque ya cuando empiezan a hablar de más de 100.000 prestadores o que viven de Uber, Cabify, de todas estas plataformas, ya el ministro le es que este negocio era como muy grande, pero aquí hay mucha familia dependiendo de esto, ¿o no es así? El paro va a ser nacional, 22 de febrero. Pero de Y taxistas. de taxistas. Y lo que se está diciendo, o lo que dijo mejor, las declaraciones de Hugo Espina, es uno de los más reconocidos líderes del gremio de la Mancha Amarilla, es que se van a tomar, ojo, los aeropuertos, se van a tomar las calles, e incluso cuando se les preguntaba si ellos estaban dispuestos a bloquear uno de los servicios esenciales, que son los vuelos, decía es que a nosotros nos están bloqueando un servicio esencial, que son los taxis. Están absolutamente disgustados por las declaraciones que se han tenido por parte del ministro Guillermo Reyes, quien salió a calmar un poquito los ánimos, a decir no, lo que estamos queriendo no es prohibir las aplicaciones de transporte, queremos es regularlas. Eso los disgustó bastante, e incluso hablaba de una tasa de suicidios que se estaría presentando dentro del gremio de los taxistas por pérdidas de empleo y del becarro, incluso de viviendas. Según él, ascendería a 10 compañeros que ya habrían optado por esa determinación, por las crisis que se están presentando, así que preparados por el 22 de febrero. O sea, me voy, ¿para dónde? A los Hoy aeropuertos. hubo Claro, o sea, no solo terrestre, sino aéreo. Hoy hubo Termina conato siendo aéreo. de bloqueos en Medellín, ¿Sí? en San Juan, en la Alpujarra, en la Avenida Oriental. No duraron mucho tiempo, pero hubo bloqueo de taxistas en esos puntos. Ahora el ministro tiene la muy difícil tarea de conciliar entre dos partes que parecen totalmente opuestas y dejar contentos a taxistas y a usuarios, digo, conductores, usuarios de las plataformas, cosa que no parece muy fácil de hacer. Y mire cómo se van empezando a entender estos movimientos, porque entonces un paro camionero, ¿qué hace? Usted sabe cerrar puertos, que no entre comida, que no, listo, y eso afecta a la economía. Esto ya entienden, esto hay que hacerlo como la primera línea. Vámonos para esos puntos críticos de las ciudades, ¿sí? donde podemos hacer todo esto. Pueden colapsar bastante. Bien complejo el asunto, y entonces esto será Me que... deja leerle, entrecomilladas, Léalo una de las declaraciones que rápidamente, me nos parecen fuimos. muy puntuales. Nosotros vamos a dar el todo por el todo, y si este gobierno o alguno llega a decir que van a aprobar a los vehículos particulares viejos para prestar el servicio, nos vamos a movilizar por todo el país tomándonos aeropuertos, vamos a botar los carros en las vías y que se los lleven para los patios, porque estamos ya al borde de la quiebra. Es bastante polémico lo que está sugiriendo, proponiendo mejor Hugo Espina en esas declaraciones que brindaba para medios nacionales. Pero Nacho, qué bueno que también mejoraran el servicio de taxis, que hay unos muy buenos, pero hay otros que definitivamente pues también les falta, y obviamente que haya una armonía entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC, porque eso es una discusión tan antigua, Sí. y es increíble. En el gobierno pasado también iba a pasar lo mismo, y dijeron no, dejemos más bien la cosa quieta y sigamos y hagámonos, y estaba calmado el asunto. Voy a hacer como mis compañeros, última cosita que le meto a Nacho. Mire, cuando uno va, por ejemplo, al aeropuerto de Las Vegas, yo sé que nos estoy comparando con un país desarrollado, pero hay que compararnos con lo que quisiéramos ser. Al fin y al cabo es aspiracional, pero en el aeropuerto de Las Vegas son 3 pisos de llegada vehicular, uno para Uber, uno para taxis y otro para limusinas. Y circulan perfectamente, Nacho, y no hay ningún inconveniente. ¿Y usted en cuál llegó? Entiendo. Limusina, ¿Por qué? Para contar la historia Entiendo que estoy completa, ¿no? comparando por lo alto, pero el ejemplo es ¿por qué no escuchamos? Y ojo, mi inquietud, y la extiendo acá en la mesa. El ministro ha sido bastante enfático en que él quiere tener una mesa de diálogo con los conductores de los taxis, pero también con los conductores de las plataformas. ¿Y los usuarios? ¿Quién nos pregunta a los usuarios qué queremos? ¿Por qué no le están preguntando a un usuario, usted por qué está dispuesto a pagar una tarifa 2, 3, 5 veces mayor por una plataforma ilegal a tomar un servicio de taxi? ¿Por qué no se Porque yo escucha por al allá no usuario voy. que está detrás? A la mesa de diálogo debería estar el usuario y que yo por sepa allá qué está no voy, pasando. Yo allá no voy para otro lado. Es que ya voy para mi casa, Ya voy pa' entonces mi estoy casa. buscando ruta.
Pero, Así oiga, mismo. Pero que en muchos casos pero es hágale real, el sondeo. en muchos casos. A ver, y tiene muy buena la apreciación suya. Los usuarios deberían opinar. Somos los ¿Por qué directamente. pagar más caro utilizando el servicio? Bueno, tengo que seguir, Nacho, señor. eso es bastante complejo porque recuerde que todo está desde la regulación y es complejo acá y en el mundo y no lo han podido solucionar No lo han y podido, este sí. gobierno no lo va a solucionar. Aunque Créame lo que que hemos hablado, en Crea 3 años que y medio va a seguir la un misma paro pelea. de estos de alto nivel y da como a donde lo apuntaron, puede colapsar al país, lo puede enredar. Cerrar aeropuertos, gravísimo. Bueno, don Duer, vamos con las suyas que son bastante polémicas. Se robaron 60 millones, joven de 19 años en UCI. Mejor dicho, abuso y sexual en Medellín, de 22 capturas. Usted tiene todo eso. Suéltela de una vez, las 3 de Duer hoy. Empecemos, Nacho, por el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín, más exactamente allí en el sector de Castropol, en un edificio que está ubicado justo allí en toda la avenida de Las Palmas, donde delincuentes pues ingresaron a un local, una de las viviendas que hay también en este edificio que ustedes están viendo en la pantalla, amordazaron a quienes estaban allí y procedieron a llevarse algunos elementos tecnológicos como celulares y más de 60 millones de pesos. Lo particular de esta historia, Nacho, es que, pues, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, fue una persona directamente dentro del edificio quien ordenó y pues facilitó el ingreso de los delincuentes. Autorizó el ingreso, ellos entraron, pero a quienes estaban allí en este local los amordazaron y huyeron con el dinero. Están buscándolos con cámaras de seguridad. Se habla de 3 hombres que los estaban esperando unos vehículos en la parte externa de allí del edificio. La segunda, Nacho, es un hombre de 19 años en el occidente de la ciudad que pues fue sorprendido también por algunos ciudadanos, al parecer cometiendo un hurto. Este hombre fue capturado por los mismos ciudadanos y, como siempre, desafortunadamente ajusticiado allí por cuenta propia. Los ciudadanos comenzaron a golpearlo. Este joven de 19 años tuvo que ser remitido al Pablo Tobón Uribe con algunas contusiones y también heridas en la cabeza, heridas craneoencefálicas que lo tienen en este momento en una unidad de cuidados intensivos. Y por otro lado, pues la Fiscalía viene dando duros golpes a las personas que son señaladas de abuso sexual. En las últimas horas se conoció que 22 personas fueron capturadas durante el mes de enero en la ciudad de Medellín, o sea, casi una persona por día. El 60% de estas personas capturadas son familiares, personas cercanas a los abusados, niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entre ellos también, Nacho, hay que notar que hay un caso de un hombre que ya fue condenado a 17 años, señalado de abusar de su hija desde que tenía 13 años. 29, ¿no? Hasta el 29 de agosto se puede inscribir cédula. ¿Para qué, María Andrea? Para las personas, Nacho, que eventualmente hayan cambiado de lugar de residencia, se fueron a otra ciudad y lo que quieren es votar en esa nueva ciudad. Ya lo Sí, entiendo, es para listo. eso. Entonces, Cambiar sitio de votación. Muy bien. Puesto así de es. votación. Lo que pasa es que la registraduría, Nacho, pues siempre ha dicho que estos cambios de puesto de votación lo deben hacer desde la registraduría, pero ahora para facilitar y promover el voto, dijeron que iban a instalar nuevos puntos de votación. Para el caso puntual de Antioquia, son 12 puntos, estarán ubicados pues en centros comerciales, van a estar también en lugares de mayor afluencia, parques principales de algunas ciudades que son intermedias, y además hay una novedad y es que lo van a tener en un horario pues bastante extendido, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Alguna facilidad por internet, María Andrea? Porque en algún momento me dijeron que se podía adelantar con el trámite por internet. No, por internet lo que pueden hacer para cambiar su lugar de votación, lo que deben hacer por internet es simplemente mirar si están censados, si ya aparecen en el censo, pero cambiar por internet su lugar de votación, eso sí no lo pueden hacer. A los que nos preguntan que cuál es el canal, don Lina María Jaramillo, nuestro canal en Claro, estamos en el 125. Doña Lina, aquí los estoy. Desde cordiales saludos a don Edwin Mauricio, nos escribe de San Javier, Guido Pérez, Lili Pat, Ana Lu, Imel Foronda, excelente grupo, no me lo pierdo, Claude Estuarda de Vanderbilt, esa la habíamos visto. Esa es la seguidora sí, de Edwin. esa es una de esas seguidoras fieles. Fabián Tangarife, si quieren tanto a Perico Gutiérrez en Tices, ¿por qué no llegó a la segunda vuelta? Sí, esa es la democracia, esa es la democracia. Vámonos con nuestro invitado, pero quiero, a ver, tengo un minutico, José, con usted. Muchos especialistas se atreven a considerar en Colombia que la pérdida o la renuncia o el retiro del director o gerente de Ecopetrol dura.
El tipo fue bueno, su gestión en Ecopetrol fue bueno. Ahora usted me va a hablar de la Federación Nacional de Cafeteros, que también ahí yo no sé cómo venía esa gestión o en qué estaba esto. Sí, del señor Vélez, también era buena, Nacho. Recuerde, esta se conoció antes de el que usted mencionaba. Y Nacho, está abierta la convocatoria para postular candidatos a la gerencia general de la Federación de Cafeteros. Vale la pena anotar que la idea es que en el Congreso Nacional del 18 de abril se elija este nuevo gerente. Los que pretendan aspirar o quienes pretendan hacer llegar el nombre de alguien para este cargo deben tener en cuenta que en última se espera que lleguen a una terna donde al menos esté una mujer, donde sean personas que ante todo busquen unir el sector cafetero, que recordemos el café está en 604 municipios de 1.123 municipios que tiene el país. Representa una importante porción del PIB agrícola del país, concretamente el 21%. Y lista pues la convocatoria, vuelvo y le digo, el 18 de abril en el Congreso se debe ya tener o se daría a conocer quién sería el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Se dice que en alguna medida también salió por diferencias con el presidente o con el nuevo gobierno. Así como el nuevo gerente, como el gerente de Ecopetrol, que como usted lo dice, tuvo una buena gestión, que todo parece indicar no salió recién, llegó el presidente de la República para darle una calma a los mercados, pero que lo van a dejar llegar hasta la próxima asamblea de accionistas e inmediatamente se conocerá quién es el nuevo gerente. No nos salvamos ni usted ni yo. ¿De quién, Nacho? Edwin Mauricio Echavarría. Nacho, afeítese. No, estoy contento con este look. Si le luce. No, está bien. No, Nacho. Pero usted no se salvó, espere. ¿Qué dice? Acción Regeneradora. Por favor, peinen a José Gil. Señores, ya volvemos. Con esa lo peinó. Colombia tiene muchos adjetivos: hermosa, espectacular, gigante y, mejor dicho, todos los que quieren. Pero hay uno en particular que muchas veces pasamos por alto y es exótica. Por eso me vine para Colombia Exótica, precisamente, uno de los locales que está al interior de nuestro centro comercial y donde muy seguramente ustedes van a conocer cosas que nunca habían conocido de nuestro hermoso país. Y qué mejor que sea Iván, su propietario, para que me cuente de qué se trata Colombia Exótica. ¿Qué más, Iván? ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, muchas gracias por venir a Colombia Exótica. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estamos porque, mire, tan exótico como mi sombrero que me puse hoy, sombrero volteado de Tuchín, Córdoba. Además que tiene toda una tradición de más de 2000 años, o sea, sobre mi cabeza hay muchos años encima. Y yo sí quiero saber, para empezar, Iván, ¿qué es Colombia Exótica? Es una fiesta con nuestra diversidad. Sí. Aquí logramos conectarnos con los pequeños empresarios colombianos que tienen sus empresas, sacan productos que no tienen mucho conocimiento en el mercado y los promovemos para inspirar orgullo por nuestro país, por el esfuerzo de las familias, por el esfuerzo que hay de la gente que viene de hace muchos años atrás con tradiciones pegadas a sus culturas, a sus costumbres, a las regiones donde viven y las edades que van cumpliendo las personas pues, que están en las familias. Claro que sí, y es que si hablamos de tradición tenemos que hablar definitivamente de la artesanía, pero también de nuestra alimentación, de nuestra gastronomía, que es tan importante. Y precisamente eso es lo que veo aquí en Colombia Exótica, hay como que un mundo de cosas. ¿Qué encontramos exactamente? Bueno, mira, la gente amante del café, entonces encuentra cafés especiales de diferentes regiones de Colombia. Entonces los cafeteros, los pequeños caficultores dicen, oiga, yo tengo un café especial de muy buen sabor y lo quiero postular para que la gente lo califique. Entonces se postulan como los mejores cafés especiales de Colombia. Esa es una categoría de productos para los amantes del café. Y los que les gustan más productos de café, como galletas, arequipes, vinos. Todos los derivados
derivados. En fin, Ok, productos perfecto. parecidos. Sí. Pero hay gente que dice, oye, no, tengo problemas de azúcar. Y entonces hay una línea de productos sin azúcar que la gente puede consumir. Entonces aromáticas que le ayudan a controlar el azúcar. Sí. Por ejemplo, esta aromática de Yacón, para no ir muy Ok. lejos. Sí, 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 sí. O productos sin azúcar como los caramelos de café o los caramelos de miel o de mora o de maracuyá. O por ejemplo, una mermelada artesanal de uchuva que tiene jengibre, es deliciosa y no tiene azúcar. Mejor Con esto dicho. se prepara aromáticas, por ejemplo. Y así o hay una salsas, cantidad de y así. productos que estoy viendo, pues muchísimos. Realmente es que nos podríamos quedar aquí mucho tiempo. Pero hay otra categoría que también me parece muy interesante y es el tema de las artesanías, de las mochilas. Incluso hay hasta zapatos en mola que me parecieron hermosísimos. ¿Qué encontramos en esa categoría? Bueno, miren, digamos que están los souvenirs, Sí. que son los pequeños detalles que la gente quiere llevar un recuerdo de la visita a Colombia o de la visita a Medellín. Y también están las artesanías, que ya es un regalo, que también es un recuerdo, pero también la gente lo lleva para usar, como el sombrero volteado que tienes ahí. Sí, ok. Entonces, hay productos de diferentes regiones de Colombia, de Antioquia, aquí en nuestra tierra, o del norte de Colombia, o de Nariño, o del Putumayo, o del centro del país, en fin. Y va reuniendo esas tradiciones o va reuniendo la capacidad creativa de las personas pues, que los fabrican. Sí, bueno, ustedes ya lo escucharon, es que si hablamos de algo exótico, pues nada mejor que nuestro país y nada mejor que Colombia Exótica, donde ustedes van a encontrar esos detalles que no son tan fáciles de encontrar. Redes sociales, ¿cómo los encontramos? @tienda Colombia Exótica en Instagram. Ya lo saben, arroba Tienda Colombia Exótica. exótica, listo, ahí está, ahí lo siguen y todo. Y aquí en Mallorca, ustedes están ubicados en el piso 2 de la etapa 1. De la etapa 1. Ustedes vienen, aquí está, Iván seguramente los va a atender también. Y si no, ustedes van a recibir aquí toda la asesoría, ya saben, detalles, souvenir y además un café delicioso del que yo definitivamente vamos a llevar uno. ¿Me tengo que llevar uno para probarlo o no? Delicioso. Claro que sí. Ustedes ya lo saben, esto es TV en Mallorca y esto es Colombia Exótica.